Buen día, bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos como cada domingo y en especial en este mes que es muy importante para todos los cristianos y en el que estamos de fiesta porque nos estamos preparando para lo que es la celebración del nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Sin perder más tiempo, les presentamos nuestros titulares. Las instituciones evangélicas en toda Latinoamérica se unen para orar y adorar en este mes de la Navidad. Letra Paraguay inicia un proyecto de otorgar becas estudiantiles y académicas para el sector indígena. En la ciudad de Luque se encuentra ubicada la iglesia Tercer Día. Este domingo conocemos de su trabajo evangélico. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Y empezamos el desarrollo del Noticiero Cristiano. Y como ya le decíamos, estamos en un mes de mucha celebración y justamente estamos en la segunda semana de preparación para lo que es la Navidad. Y justamente sobre este tema, el Colegio Presbiteriano de Luque realizó un mega pesebre para toda la ciudadanía en general durante esta semana, justamente para celebrar el nacimiento de Jesús en esa comunidad. En el marco de su 10º aniversario, el Colegio Presbiteriano del Paraguay organizó un mega pesebre anticipándose a la Navidad y recordando por sobre todas las cosas el verdadero sentido de la misma, que es el nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. ¿Por qué hicimos esto? Porque nosotros creemos que es momento en que cada ser humano, y comenzando desde los chicos, no pensemos tanto en qué regalo vamos a recibir del Señor, sino ¿qué nosotros vamos a darle al Señor? En este mundo, en este momento en que nos toca vivir, en que nos toca ser actores de la humanidad, escribir nosotros la historia, entonces queremos mostrar al mundo que hay algo más, que Jesucristo vino y que trajo el regalo más grande y que nosotros también tenemos que darle un regalo, que es nuestra vida, que es nuestro corazón. El Colegio Presbiteriano del Paraguay tiene por misión principal brindar una educación integral. El mismo tiene 4 ejes de acción, tanto en la gestión pedagógica como en la educación cristiana. Como institución educativa están abocados a la enseñanza de la palabra de Dios, además de la enseñanza de valores como la verdad, la calidad, el trabajo en equipo, el desarrollo del liderazgo, entre otras cosas. Hermoso realmente el pesebre que fue realizado por el Colegio Presbiteriano en Luque. Y otro también lugar que está de celebración y de fiesta es el Centro Médico Bautista, y en conmemoración a en su mes aniversario realizó un culto de acción de gracias para agradecerle a Dios por estos 60 años de labor al servicio de la gente. En 1945, la Misión Bautista en Buenos Aires decide enviar a Asunción a misioneros norteamericanos con la ayuda de una enfermera para ayudar y asistir a los enfermos de manera integral. Luego de 4 años de servicio en diferentes zonas del país, inician las obras del futuro Hospital Bautista, que se inaugura en el año 1952. Hoy, luego de 60 años, celebran esta obra de fe con un culto de acción de gracias a Dios. Claro, para nosotros es un gran honor poder festejar estos 60 años de servicio a la comunidad, vale decir a nuestra querida ciudadanía, nuestra patria paraguaya, y sobre todo poder brindarle una atención integral que significa atender la parte espiritual, la parte física y la parte mental. Bueno, es el cumplimiento de una visión que tuvieron pioneros hace más de 60 años que vinieron a Paraguay y viendo la necesidad fundaron el hospital. Es el cumplimiento de un anhelo, de un sueño y de un sueño que viene del cielo. Dentro del programa que se dio cita en el Hotel Sheraton, se realizaron varios actos. Destacamos el lanzamiento de la revista de distribución gratuita denominada Legado. El Centro Médico Bautista se caracteriza por la realización de operaciones de trasplante y la incorporación de tecnología.
No solamente la incorporación de tecnología es lo importante en la atención de los pacientes, sino la competencia, la compasión, la destreza en el cuidado de los dolientes. Esta institución cuenta con un ministerio de capellanía que dispone de consejería y asistencia espiritual para los pacientes y el plantel profesional. Como meta a futuro es la de seguir formando al recurso humano para la atención a los pacientes. Como siempre, damos la gracia, la gloria y la honra a Dios. Y en nuestro recorrido habitual por el interior del país llegamos hasta Colonias Unidas. Y ya la semana pasada dábamos a conocer más detalles acerca de la historia de la Iglesia Centro de Oración. Hoy, en la edición del Noticiero Cristiano, queremos darte a conocer acerca de la Universidad Teológica que es llevada adelante por esta iglesia. La Universidad Teológica del Centro de Oración, en su sede central, funciona en la ciudad de Obligado de Colonias Unidas. Poseen extensiones en Encarnación, Capitán Mesa y próximamente en Asunción. La visión de la universidad es formar un liderazgo sólido que permitan el crecimiento de los respectivos líderes de todas las congregaciones. 4 años de estudio en donde recurrimos a un método más bien autodidacta. Una vez por semana, los alumnos juntos con los profesores guías, vendría a ser, se reúnen en un horario determinado, en un día determinado, en donde reciben todas las instrucciones. Va por el 10º año que estamos trabajando en esto. Y son 44 módulos, 11 módulos año, ¿verdad? Un módulo al mes, tratamos de abarcar 11 meses, en donde los alumnos una vez por semana, ¿verdad?, se reúnen, como les decía hace un rato, con un profesor guía y reciben las instrucciones para poder desarrollar el material propiamente dicho. Y una vez culminado ese material, ellos tienen una evaluación final y se les acredita unidades que luego van sumando hasta lograr las unidades respectivas y así poder graduarse en el nivel ministerial o en la licenciatura en teología. Como universidad, desean darle al alumnado la posibilidad y herramientas para desarrollar el ministerio recibido por Dios. La universidad está reconocida por el Ministerio de Educación y Cultura. Quédate con nosotros porque al volver el Noticiero Cristiano te contamos más acerca de la historia de la iglesia Tercer Día que está ubicada en la ciudad de Luque. No te pierdas, volvemos enseguida en Noticiero Cristiano. Como ya lo adelantábamos antes de ir a la pausa, en nuestro recorrido por las iglesias, hoy queremos visitar la iglesia Tercer Día ubicada en la ciudad de Luque. Si querés conocer más detalles sobre esta iglesia, conversamos justamente con su pastor principal, el pastor Pascual Morínigo. La iglesia Tercer Día de la ciudad de Luque es una congregación de visión apostólica y profética, la cual posee unos 350 miembros. La misma pretende extender el reino de Dios a toda la ciudad y a partir de ella al resto del país y a todas las naciones. La Iglesia Tercer Día ha creído en que Dios les ha otorgado Luque, y por esa razón Él les ha permitido ser de influencia para las autoridades, tanto municipales como nacionales. El pastor y apóstol de Tercer Día, Pascual Morínigo, destaca el mover del Padre Celestial en la ciudad y reconoce que todas las demás congregaciones están viviendo momentos muy preciosos de parte de Dios. Y honro mi ciudad y honro los pastores de mi ciudad. Estamos trabajando con los 5 ministerios. Espero que se entienda lo que estoy diciendo, que nosotros somos guerreros en un nivel altísimo, peleamos por nuestra ciudad, peleamos por nuestros gobernantes y peleamos también por la parte eclesiástica, la parte educativa, y creemos como iglesia, y yo creo como apóstol, que Dios nos asignó un territorio y nos asignó una ciudad, y la iglesia está trabajando en esa dimensión y con esa visión. Como congregación se proyectan a futuro adquirir terrenos para construir hogares para niños y ancianos, centros de rehabilitación, entre otras cosas. Están convencidos de que Dios les llamó a influir en todas las dimensiones.
Y en el siguiente material queremos comentarte más detalles acerca de un proyecto, de una de las fases de un proyecto denominado Alcance una etnia, que tiene como objetivo principal alcanzar a nuestros hermanos indígenas. Veamos el siguiente informe. Alcance una etnia Paraguay es un grupo internacional de cristianos comprometidos al desarrollo de la Iglesia del Señor Jesucristo entre los grupos originarios. Charlamos con Mike Goddard, líder de Alcance una etnia. En Paraguay contamos con un grupo muy importante de indígenas, grupos, algunos que figuran como grupos no alcanzados o menos alcanzados. Entonces, Alcance una etnia es una manera práctica de parte de Comibam de involucrar a la iglesia local, a la iglesia nacional, en adoptar a distintos grupos étnicos y en maneras prácticas, comprometerse a asegurar de que haya una iglesia establecida en medio de ellos. Dentro del desarrollo de este proyecto se encuentra el desafío de verano, que es una de las primeras fases de esta labor. Se trata de ser parte de 17 semanas de oración por los diferentes grupos étnicos. Se extiende hasta marzo del 2013. Empezamos en noviembre con el grupo Ayoreo del Chaco paraguayo, abarca también en el Chaco boliviano. Entonces dedicamos una semana de oración. Invitamos a los cristianos que puedan involucrarse en orar por ellos. En Facebook agregamos motivos de oración, algunos muy generales y otros motivos bien específicos. Semana 2 arrancamos con los Jabá Guaraní, ¿verdad? Y ahora estamos terminando esta semana con los Jabá Guaraní y entramos con los indígenas H. Desafiamos al pueblo cristiano al reto de alcanzar una etnia orando o enviando a otros. Para mayor información, visite www.alcanceunaetnia.org. Y llegó el momento que muchos estaban esperando, dar a conocer nuestra pregunta del día. ¿Cuál es el versículo de la siguiente cita bíblica? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Su respuesta correcta tienen que mandarla al 11222 y ya van a ser también partícipes de un sorteo que se va a realizar al finalizar el programa de una hermosísima Biblia, gentileza de reflexión, música y libros. No se olviden entonces de mandar su respuesta correcta a través del 11222, que lo vamos a estar esperando hasta el final del programa. Y llegó el momento de viajar con Noticiero Cristiano y esta vez lo hacemos hasta la ciudad de Loma Plata. Ahí vamos a conocer el testimonio de un pastor que fue rescatado de las drogas. Hablamos del pastor Julio César Burgos, pastor principal de la iglesia Agua Viva, iglesia menonita de esa zona del país. A temprana edad sus padres se divorcian y él queda a vivir con sus abuelos. Luego de la muerte de uno de ellos, su madre lo busca y lo lleva con ella a Villalles. Allí conoce a su padrastro, quien desde un principio no sentía simpatía hacia Julio. Era una relación que no podía progresar. La falta de cariño, malos tratos y la rebeldía propia de la edad hizo que la relación con su madre y padrastro cada vez más empeore, hasta el punto que la madre le pidió que se vaya de la casa. Él, cuando eso, ya era un adicto a las drogas y el alcohol. En Villalles fue ese momento donde era conocido como uno de los patoteros, así vulgarmente dicho, uno de los drogadictos, normalmente conocido, un alcohólico. A los 21 años ya era un alcohólico, dependía totalmente del alcohol, la marihuana, en aquellos tiempos que se decía fana, y algunas veces cocaína, pero era más dependiente del alcohol y de la marihuana. Sin embargo, surgió en él el deseo de cambiar, pero lo quiso hacer solo con su voluntad. Y en eso justo yo ya estaba decidido a dejar las drogas y todo así por propia fuerza. Me encerraba en mi pieza, en mi piecita, y la batalla era enorme conmigo mismo porque yo empezaba a buscar desesperadamente esas drogas, el alcohol, empezaba desesperadamente a buscar. Pero ya trataba de no salir porque sí, sabía bien que si salía lo iba a encontrar. Fue así que empezó a leer la Biblia, pero fue una lucha interna donde ganó su vieja naturaleza a su deseo de cambiar. Pasó el tiempo y Julio iniciaba su tercera relación de pareja, y el cuñado de este lo invita a asistir a la iglesia. Llegué a esa iglesia flaco, ahora estoy un poco más grueso, con cabello largo, con ropa bien oscura, me gustaba lo oscuro. Llegué a esa iglesia y la gente así sorprendida me mira y no lo pueden creer.
un drogadicto conocido en la sociedad, entre en una iglesia evangélica. Entro en la iglesia, afuera se hace el programa, empiezan a cantar, empiezan a predicar. Los cantos y la predica no me acuerdo. Entonces, dice el predicador, el que no tiene a Jesucristo en su corazón, que pase de enfrente. Yo no sé cómo, pasé enfrente y me dice el pastor, repetí conmigo esta oración. Cierro mi ojo y empiezo a repetir y dice, Señor Jesús, hoy sábado 7 de octubre del 2000, te abro la puerta de mi corazón, entra en mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Jesús por perdonar mis pecados. Amén. En ese momento una lágrima cae por mi mejilla derecha. No me puedo olvidar de eso. Cae una lágrima en mi mejilla tibia, así. En ese momento pareciera una mochila de 100 kilos que sale. Y en ese momento le encuentro a Dios. Y entiendo que Dios existe. Me hace entender que Él existe en ese momento. Y me trae un versículo en la cabeza que yo había leído que ni sabía ni tenía vida o qué era. Mateo 4:4. Porque en ese momento estaba pasando por un momento difícil en cuanto a lo que era trabajar y todo así. Me dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús obró en su vida y le hizo una nueva persona. Y realmente desde aquel día, aquella noche, mi vida comenzó. Hoy tengo una esposa, una hija, casi 4 años, uno que está en camino. Soy pastor de una iglesia. Tengo un auto, tengo una moto, no sé qué más. Ahora, por eso la gente no esperaba nada de mí, ¿verdad? No tenía esperanza y cuando realmente le conocí a Dios, comenzó ahí mi vida. Hermoso testimonio realmente el del pastor Julio César Burgos. Y sigan con nosotros en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva, porque al volver de la pausa le contamos más acerca del Ministerio Letra Paraguay. ¿Quieren conocer los detalles? Quédense, porque al volver de la pausa tenemos más acerca de este hermosísimo ministerio que trabaja con los pueblos originarios. Todos los que aparecen en la lista abarcan 14 generaciones, desde Abraham hasta David, 14 desde David hasta el destierro a Babilonia y 14 desde el destierro a Babilonia hasta el Mesías. Este es el relato de cómo nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre bueno y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. En el siguiente informe queremos comentarte acerca de una hermosa iniciativa denominada Letra Paraguay, que lleva adelante una campaña a favor de nuestros hermanos indígenas y con el fin de dignificar el futuro en especial de los niños y jóvenes. Si queremos conocer más detalles, tenemos que ver el siguiente informe. Un programa de becas escolares y académicas es lo que prepara Letra Paraguay para cientos de niños y jóvenes nativos. Este proyecto es uno de los brazos del ministerio, ya que cuentan actualmente con varios en proceso y finalizados, todos con el objetivo de guiar a las personas a una vida con Cristo. Charlamos con Víctor Antonio Gómez, director general de Letra Paraguay. Sí, el proyecto de beca surgió como una necesidad que nosotros veíamos al ir y trabajar con los indígenas en la parte de traducción de la Biblia, en alfabetización. Veíamos que la educación indígena se están haciendo muchos esfuerzos de parte del ministerio, pero veíamos que hace falta levantar un poco el nivel y especialmente nos damos cuenta cuando los niños que terminan la educación primaria tienen que hacer la educación media fuera de la comunidad y no tienen éxito. Comenzamos implementando este programa de becas. Es decir, buscar gente interesada en colaborar, tratar de crear fondos, ¿no? Como para esto. Y bueno, y así surgió este
este plan o este programa de becas. La idea es proponer a la sociedad paraguaya e internacional que puedan ser parte de este programa para poder ayudar. Entonces les pedimos a la gente que está interesada que haga un aporte para la educación de los niños. Un aporte ya sea para escuela primaria, para escuela secundaria o los que están ya en la educación terciaria o universitaria. Entonces ese fondo que nosotros estamos ahora tratando de reunir para los niños sería básicamente para que el niño que sale de la comunidad pueda tener su champión, pueda tener su uniforme, su mochila, sus libros, que no pase necesidad en una escuela de ciudad o en una escuela, aunque sea del interior, los niños tienen todos sus elementos, ¿no? Y entonces ese fondo sería básicamente para poder ayudar al niño a tener todo lo necesario para que tenga un año exitoso, ¿no? Un año académico exitoso. Construyamos un Paraguay de iguales oportunidades para todos. Nosotros nos basamos en el ministerio que enseñara Jesús, de poder abarcar todas las áreas en la medida que se pueda, ¿no? Y nos hace sentir como que podemos ser de una ayuda un poco más amplia que solamente llevando estudios de discipulado o haciendo clases para niños, etcétera, ¿no? Lo que vemos es que el tema educativo es un tema que puede ser de bendición y de ayuda a largo plazo, no solamente en el aquí y el ahora. Para sumarse a esta campaña, puede ingresar a www.letraparaguay.com o escribir un mail a letra-paraguay@hotmail.com. Llegó el momento de hablar de los deportes y es por eso que ya estamos en compañía de nuestro compañero Víctor Núñez, que nos tiene hermosos testimonios para compartir en el día de hoy. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Mavi, feliz domingo para todos. Hoy conoceremos el testimonio de Karen Riveros. Fue una nadadora representante de Paraguaya en las Olimpiadas de Londres 2012. Es una paraguaya de tan solo 18 años que ya logró títulos nacionales como internacionales. Karen Riveros tiene 18 años de edad y fue una de nuestros representantes en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, en una disciplina que inició como hobby. Al principio todo fue como un hobby. Me iba a nadar porque era algo que me gustaba, me iba en verano, mis padres me llevaban. Después, a medida que iba desarrollando el deporte en sí, me di cuenta que era realmente lo que me gustaba, que era lo que me apasionaba, y empecé a entrenar con más dedicación, vamos a decir, ¿verdad? Karen Riveros ya representó a Paraguay en otras competencias internacionales, como el Campeonato Sudamericano Juvenil en Perú en marzo del 2011, en julio de ese mismo año en el Campeonato Mundial de Natación en Shanghái, en agosto del 2011 en el Campeonato Mundial Junior en Perú, en septiembre también del 2011 en Copa Italia Chile, donde salió vicecampeona con 2 medallas de bronce, en octubre del 2011 en los Juegos Panamericanos, en marzo de este año en el Campeonato Sudamericano de Mayores, en junio del 2012 en el Campeonato Sur Brasileño Junior en Florianópolis. Mi sueño es poder seguir entrenando y estudiar al mismo tiempo, poder llevar el estudio también como algo que me va a ayudar, o sea, poder hacer los dos juntos, estudiar y poder entrenar. Karen Riveros conoció al Señor de pequeña cuando tenía 4 años. Los padres le llevaban siempre a la iglesia con ellos y asistía en la escuela dominical, al principio obligada, pero después ya asistía con gusto. Karen espera seguir mejorando como atleta y mejorar su relación con Dios. Primero que nada, instarle a los jóvenes a seguir un deporte, ¿verdad? Que eso nos lleva a la disciplina y nos aparta de muchas cosas. Y también de poder estar con el Señor. Así como nosotros los deportistas necesitamos también alimentarnos, tener así todo bien estructurado, nuestra vida bien planificado. Nosotros con el Señor también tenemos que tener un tiempo de oración, tenemos que darle su tiempo a Él. Tenemos que alimentarnos y crecer. Es increíble como Él, cuando vos te agarras de Él y cuando realmente dejas que Él tome el control de tu vida, las cosas buenas empiezan a pasar y los problemas ya son mínimos con Él. Y siguiendo en este hermoso deporte que es la natación, vamos a conocer a una nadadora brasileña que sabe lo que es perseverar.
La nadadora olímpica brasileña Fabiola Molina sabe lo que significa perseverar. Una nadadora competitiva desde que tenía 10 años, Molina sabía que quería llegar a los Olímpicos de 1992, pero falló al no lograr el tiempo requerido. Después de una espera de 4 años, trató de nuevo en 1996, solo para fracasar por apenas medio segundo. Pasaron 4 años y lo intentó nuevamente. Habiendo fallado 4 de los 5 intentos para calificar, llegó por fin a la prueba final. En ese quinto intento alcanzó el tiempo que le permitía calificar, y no solo aprendió una lección de perseverancia física, sino también de fortaleza espiritual. E em 2003 eu tive muito essa questão realmente da frustração, de você, não, eu tinha que estar lá, eu merecia estar lá, eu treinei tanto, e eu não estava, eu estava em São José assistindo pela televisão. Até eu conseguir aceitar, né, a missão de Deus para mim, na minha vida, que eu não precisava estar, né, no Mundial, não precisava estar no Pan-Americano, não precisava estar em lugar nenhum, que Deus tinha uma missão para mim, aonde eu estava naquele momento, que não precisava ser a nadadora da seleção brasileira para eu ser importante para Deus. Quando eu aceitei isso, para mim foi assim, né, eu participo dos grupos de oração lá da Sagrada Família, naquele momento eu vivia, né, bastante o grupo de oração de jovens, e foi fundamental na minha vida conseguir aceitar esse momento de derrota. Eu acho que com Deus, a gente ter esse significado de Deus na nossa vida, muda e simplifica e nos ajuda muito. Então eu tento aplicar bastante isso na minha vida, né, como atleta. Realmente o amor de Deus pela gente, independente de como você vá, Deus vai continuar te amando, né, 100%. Essa presença de Deus mesmo, eu acho que com o tempo a gente vai amadurecendo também nessa fé, e eu acho que a gente ainda tem, né, vários momentos difíceis, mas eu me sinto agradecida de poder conseguir encarar esses momentos de desafio de uma maneira positiva. E eu acho que tudo que vem na nossa vida também é para um crescimento. Então esses momentos todos que eu passei, eu tenho certeza que me ajudaram a chegar aonde eu não consegui, né? Aunque le faltó poco para obtener una medalla olímpica ese año, Molina aprendió una lección valiosa acerca de cómo definir el verdadero éxito. El éxito final nunca será el de ganar en natación, obtener una medalla de oro o romper una marca, dice. Todo eso pasa rápidamente, se gana un día y después de una semana ya la gente se ha olvidado. El éxito final llega cuando Jesús es el Señor de nuestra vida. Tenerlo a Él con nosotros es la cosa más importante y valiosa. Ese es el premio diario. Si primeramente buscamos a Dios y su reino, Él promete cuidarnos. Cuando reconocemos que Él está en control, todo lo demás encaja en su lugar. Me encanta también la historia del hijo pródigo, cuando el padre espera a que el hijo regrese a casa y lo perdona. Sabemos que Dios allí estará esperándonos. No somos perfectos, pero Dios nos perdona y nos ama. Dos hermosos testimonios de dos nadadoras femeninas, obviamente que a través del esfuerzo y nadando ellos pueden demostrar su amor a Dios. Exactamente, Víctor, hermosos realmente los testimonios que pudimos ver, y en especial me conmovió el testimonio de Karen Riveros, lo tengo que decir, porque es una promesa para el deporte paraguayo, en especial para la natación. Sabemos que en nuestro país hay muchas limitaciones para los nadadores, sin embargo vemos que con mucha perseverancia ellos buscan justamente lograr ese éxito, que muchas veces es complicado, pero sin embargo, así como veíamos, Karen Riveros dice que de la mano de Dios todo lo puede conseguir, y realmente me conmueve escuchar esas palabras de Karen, y esperemos que en los próximos Juegos Olímpicos ya pueda marcar realmente presencia, ¿por qué no? Soñar con los primeros lugares y que se dé más apoyo del gobierno para los nadadores que mucho hacen en favor del deporte. Con tan solo una pileta olímpica obviamente va a mejorar muchísimo más la performance que tienen todos los nadadores, incluido Karen Riveros, obviamente que tan solo tiene 18 años y ya tiene varios logros. Así mismo, no es solamente una promesa, yo creo que Karen Riveros ya es una realidad para el deporte paraguayo, pero esperamos que siga cosechando justamente éxitos de la mano de Dios. Así mismo. Hacemos una pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano. Y el amor de Dios llega a nosotros de diferentes maneras. En el caso de Fidel Vargas, él conoció a Cristo en su adolescencia a través de una campaña evangelística. Esta situación o este evento impactó su vida de una manera realmente especial que nunca más volvió atrás.
En febrero de 1984, Fidel Vargas, durante un congreso juvenil, recibió el llamado para ser pastor, oportunidad en la cual oraron por él y lo consagraron a Dios. En marzo de ese mismo año viajó al Brasil para prepararse para servir a Dios. Fue al Seminario Teológico Bautista Fluminense en Río de Janeiro. Allí conoció además a quien sería su esposa. Andar con el Señor es una aventura, caminar con el Señor. Nosotros nos casamos. Yo terminé mis estudios en el 87, nos casamos en el 88 y vinimos a Paraguay, asumimos una iglesia en el 89, en septiembre del 89, la primera iglesia que está sobre la Ruta 1. Estuvimos casi 7 años y Dios otra vez nos llamó para volver al Brasil. Fuimos allá en el 95. Durante su estadía en el Brasil, fueron invitados para llevar el mensaje de Jesús a varias iglesias. Y una persona de una de las congregaciones les dijo que sentía de parte de Dios que tendrían un ministerio en ese país. Pero en ese momento no prestaron atención y cuando consultaron a Dios tiempo después, Él les confirmó para ir de nuevo al Brasil. Así como más o menos como Abraham, que Dios le llamó y salió sin saber a dónde iba. Así salimos, pero confiando que Dios nos estaba llamando. Pero por eso digo que es una aventura caminar por el Señor. Así como en el 2005, Dios también nos decía que debíamos regresar a Paraguay. Le comuniqué a mi esposa, justo en el día de nuestro aniversario de casamiento, el 14 de mayo. Le dije, mi amor, Dios nos está llamando otra vez para volver a Paraguay. Y en julio del 2005 regresamos sin saber dónde íbamos a estar. Y Dios nos mostró esta iglesia, este lugar aquí. Aquí nosotros apoyamos, mismo antes, ¿verdad?, de ir al Brasil, ¿verdad?, ya estábamos apoyando, veníamos una vez a la semana. Y ahora Dios nos trajo aquí como pastor. A medida que pasaban los años, a través del pastorado se daban cuenta de que Dios, conforme a su voluntad, trae a la gente, toca sus corazones y los transforma. El pastor Fidel Vargas asegura que la mayor recompensa que él tiene como ministro de Dios es que mucha gente llegue a sus pies. La vida está en Jesucristo, en reconocerlo a Él en nuestra vida como Salvador y Señor, en buscarlo a Él en cuanto haya tiempo, en conocerle como único Dios y verdadero Señor. Jesús mismo dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todas las riquezas del mundo y que su alma vaya al infierno? Entonces también dice, cuando escuchamos su voz, no endurecer nuestros corazones, sino aproximarnos por la fe, ¿verdad? Y que la vida está en Él, que Jesús no trajo religión, sino trajo vida, y vida en abundancia. Queremos estar en contacto contigo todos los días. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de las redes sociales, por supuesto, a través del Facebook, y nos pueden buscar Noticiero Cristiano en el Facebook, le dan me gusta y ya pueden compartir con nosotros todos sus mensajes, comentarios, los eventos que tienen en su iglesia también lo pueden hacer a través del Facebook. Todo lo que tengan que ver con sus iglesias, con su comunidad, lo pueden hacer a través de Noticiero Cristiano en el Facebook. Ahí también van a encontrar toda la noticia a nivel nacional e internacional del ámbito cristiano, y también pueden encontrar los materiales que son difundidos justamente aquí en Noticiero Cristiano. Por eso le invitamos nuevamente a seguirnos en Facebook, Noticiero Cristiano. Le dan me gusta y ya pueden compartir con nosotros todos sus mensajes en las redes sociales. Y seguimos con más información aquí en Noticiero Cristiano, y se viene un evento a nivel latinoamericano que realmente va a impactar la vida de muchos. Hablamos de Adora América, que justamente busca a unir a todas las iglesias en adoración. Este proyecto surgió en el corazón de pastores latinos que viven en los Estados Unidos y se concreta en COICON 2011, en la primera cumbre de intercesión latinoamericana. Adora América, cita continental de adoración, en la fecha 12 de diciembre del 2012. Esta cita divina será para levantar un altar continental de adoración. Porque el sentir de todo el mover de oración del continente es que América, desde el norte al sur, todas nuestras naciones, fueron como tuvieron una raíz de idolatría muy fuerte y se levantaron en nuestras naciones
altares de idolatría, de adoración a dioses falsos. Entonces, por primera vez, todo el continente, unido y unánime en una sola noche, con Nueva York como ciudad anfitriona, va a levantar una voz, un altar de adoración y oración desde Canadá hasta Tierra del Fuego, por medios técnicos, ¿verdad? Vamos a levantar señales desde nuestras naciones y vamos a estar todos adorando con una misma canción, orando una misma oración y con las mismas danzas, somos uno en el continente adorando a un solo Dios. El deseo de la organización es el de marcar un altar diferente, un lugar verdadero para adorar al Dios que vive. Con ese objetivo, ¿verdad?, de hablarle también al mundo de que nuestra fe está basada en un Dios al cual adoramos como tal, porque lo conocemos como el que vive y el que da luz y vida. La convocatoria paraguaya está liderada por la PET, Asociación de Pastores, y ASIET, Asociación de Iglesias, Red Nacional de Oración, Ministerio Jesús Responde al Mundo de Hoy y la Fundación Volver a Soñar. Antes que nada se convoca a toda la iglesia a través de la PEP, toda la iglesia paraguaya a abrir sus puertas ese día para que la congregación en familia pueda ir a reunirse y adorar y orar a Dios en las horas y en las oportunidades que los pastores vayan considerando pertinentes en sus ciudades, en sus regiones, en sus filiales, ¿verdad? La convocatoria central se dará cita en 2 lugares: Centro Familiar de Adoración, en su sede sobre la Avenida España, de 20 a 22 horas. Desde ahí levantan señal para la transmisión a la ciudad de Nueva York. Pero Paraguay, la convocatoria paraguaya tiene un hecho único para el continente. Desde Paraguay se va a levantar un altar de adoración desde el penal de mayor seguridad del continente sudamericano, que es el penal de Tacumbú. En esa tarde, por horarios que exige el penal, ¿verdad?, ellos van a reunirse de 3 de la tarde a 6 de la tarde dentro del marco del festival Volver a Soñar, Tacumbú 2012, y ellos van a reunirse para adorar también. Desde su cautiverio, desde su cautividad, van a adorar al Dios que los va a liberar, en el cual ellos, como Pablo y Sila, adorando desde la prisión, y una iglesia orando, ellos con esa fe van a adorar a Dios, pidiendo libertad de todos los cautivos del continente americano. Nos a las señales, pero la convocatoria es para las iglesias, porque no es el hecho de que en una parte nomás lo hagamos, sino que en toda la nación, desde nuestras casas, desde nuestras plazas, desde nuestras iglesias, desde nuestros lugares de trabajo, apartar un tiempo para adorar a Dios en ese día. Quédense con nosotros porque después de una breve pausa vamos a compartir con ustedes más acerca de un medio de comunicación que está impactando la vida de muchas personas en la zona de Colonias Unidas y también de Obligado. Al volver de la pausa del Noticiero Cristiano seguimos con más noticias vivas. Mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por Espíritu Santo. Y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Como ya lo adelantábamos antes de ir al corte, queremos darte a conocer una revista que se llama Kairos y que justamente es de muchísima bendición para las personas que viven en la zona de Obligado, Colonias Unidas. Esta revista impacta la vida de estas personas a través del mensaje de vida que es Jesús. La revista Kairos o Tiempo de Dios en Colonias Unidas se encuentra a cargo de Edith González Schnabel. El magazine de 32 páginas nace luego de COICON en el año 2011, tras un llamado de Dios para realizar un medio de encuentro entre las iglesias de la zona. El mismo fue lanzado desde marzo de este año y ya va por su 4ª edición. El contenido de las mismas radica principalmente en experiencias y proyectos de las iglesias de Itapúa.
existen mensajes, por ahí alguna iglesia estuvo de aniversario o algún festejo celebrado en sus iglesias, y eso estamos editando. Es una revista muy accesible para todos, sin fines de lucro, porque no estamos cobrando a las iglesias para que estén ahí. Es algo que estamos diciendo, bueno, aporten ustedes con lo que las vivencias que ustedes viven en sus iglesias, y así es lo que vamos. Y también ya tenemos algunas empresas que dijeron sí para auspiciar esta revista. Como Ministerio de Comunicación Interdenominacional están muy satisfechos y agradecidos a Dios que puedan llegar a muchas personas con las buenas noticias del obrar divino. Y como ya es habitual, cada domingo es el momento de hacer un contacto con Exteriores para conocer más historias de emprendimientos y fe con nuestros compañeros y amigos Guillermo Cabanillas y Cristian Cantero. Buen día, Guillermo y Cristian, ¿cómo están? Buenos días, hoy nos encontramos en un punto de la ciudad de Asunción como todos los domingos para conocer la historia de un emprendedor. ¿A quién vamos a conocer, Guillermo? Conoceremos a Gustavo y también vamos a hacer mucho ejercicio. ¡Acompáñennos! Gustavo Piro es entrenador físico y propietario del gimnasio Mi Fortaleza. Hace 12 años que radica en Paraguay y fue aquí donde conoció a Jesucristo. Hoy nos comparte su caminar con el Señor. La experiencia personal con Él es una experiencia de amor única. Eso lo podemos trasladar a aquellas personas que hoy vienen aquí por el motivo de que el Señor nos ha dado esto como un implemento, como un ejemplo de vida, que es lo que me dio, el talento que Él me dio de la enseñanza sobre el físico. Después de estar tantos años en el culturismo, y solamente con el Señor podemos dejar estas cosas que se dicen en culturismo, que no es más sino una gran vanidad para el cuerpo. Cuando Gustavo tenía 15 años, vivió una serie de experiencias frustrantes que atentaron con su autoestima. Esto lo llevó a refugiarse en el físico-culturismo para tratar de llenar ese vacío que solo Jesucristo lo podía llenar. Yo quería ser grande. ¿Y por qué quería ser grande? Yo tengo 1,66 m, pero quería ser grande porque yo creí que siendo grande me iba a poder defender de lo que mis padres tanto me acusaban. Mira que no servís para nada, mira lo que sos, mira que no vas a hacer nada. Entonces yo quería una autodefensa de decir, bueno, yo soy grande y me van a respetar, me van a defender, me voy a defender. Es una mentira de Satanás esa. Luego de 25 años de practicar el físico-culturismo, se alejó de esta actividad y enfocó su talento a la actividad empresarial, abriendo un gimnasio en donde no solo se entrena el cuerpo, sino también el espíritu con la palabra de Dios. La experiencia que en estos momentos, a partir del momento de mi conversión y que siempre estuve en el tema del gimnasio, es llevar a la gente no solamente a los pies de Cristo, sino que tomen una conciencia de lo que están haciendo hoy con sus cuerpos. Como dice el Señor, que cuidemos vuestros cuerpos, que es templo del Espíritu Santo. Pero también hay una carta que Pablo le escribe a Timoteo, que le dice que el ejercicio físico para nada aprovecha si no está acompañado de la piedad. Entonces tiene que estar acompañado de la palabra, porque todo lo que hagamos, si no lo hacemos para Cristo, de nada sirve. Nos brinda un mensaje final basado en su experiencia de vida. Y a los empresarios que están en educación física, que ya tienen la mente de empresario, porque nosotros tenemos la mente de Cristo, Él nos dio eso, y que insten por abrir academias, esos que tengan en el corazón de trabajar por los cuerpos. Hoy en día se están abriendo muchos gimnasios, que tengan en el corazón eso de optar por la salud y la vida, que nos cuidemos en estos tiempos que el Señor está buscando más de nosotros.
Gustavo, un hombre esforzado que a pesar de las dificultades que tuvo en su vida, confió en el Señor y pudo salir adelante aprovechando el talento que Él le dio. Bendiciones. Sigue confiando en el Señor porque Él es fiel. Nos vemos el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Fuerza, Guillermo y Cristian, a ponerse en forma porque se llega el verano y ahí justamente van a ponerse en forma realmente y va a ser una disciplina integral, ya que es no solamente lo físico, sino también lo espiritual. Y justamente estamos llegando ya al término de una edición más del Noticiero Cristiano, pero antes queremos regalar una hermosísima Biblia, gentileza de reflexión, música y libros entre toda la gente que estuvo participando de nuestra pregunta del día. Y nuestra ganadora del día de hoy es Rosa Penayo, con terminación 661. Rosa, tenés que pasar ya nomás por la librería de reflexión, música y libros que está ubicada sobre la avenida Eusebio Ayala, casi República Argentina, y bueno, vas a tener ya tu Biblia contigo ahí para disfrutar de todo lo que da la palabra de Dios. Ahora sí, estamos despidiendo una edición más de Noticiero Cristiano, no sin antes agradecerte por compartir con nosotros como cada domingo y también para invitarte a ser parte de una iglesia. Hay una iglesia cerca tuyo donde vas a poder recibir palabra de Dios realmente que va a edificar tu vida y que va a ser también de mucha fortaleza para tu familia, para todas las personas que están en tu entorno, y también vas a ser parte de una celebración que tiene que ver justamente con el mes que recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que no te puedes perder de una experiencia realmente hermosa de la mano de Jesús a partir de ahora. Muchísimas gracias por compartir con nosotros una edición más de Noticiero Cristiano. Los esperamos como cada domingo a las 7:30 de la mañana para compartir con nosotros toda la información del ámbito nacional e internacional que tiene que ver justamente con el ámbito cristiano. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Bendiciones. Aquí tengo algo que decir, escucha por favor. Mi primer amor, no te dejaré. Mi primer amor, no te dejaré. Tú, solamente tú, el que me hace palpitar. Primer amor, eso eres, no lo puedo explicar, solo puedo yo sentir un amor que no me cabe aquí. Señor, si estás aquí,